Los individuos de cada generación son únicos. Si bien todos pertenecen a una misma especie que comparten características de órganos y funciones, todos también se diferencian los unos de los otros. A veces estas diferencias son pequeñas y a veces no. ¿Qué es lo que determina esas características? Que tus órganos tengan células distribuidas de cierta manera y que tus características, no solo físicas, sino que también psicológicas, sean únicas. Sabemos al menos que la información necesaria para formar todas las estructuras de mi cuerpo tuvo que estar en alguna parte de la primera célula que se formó cuando se unió el ovocito de mi mamá con el espermatozoide de mi papá. Si yo te pregunto dónde está esa información y exactamente qué es, probablemente me dirás, bueno, es el ADN y está en el núcleo de la célula, pero eso no siempre fue tan evidente. El experimento que permitió descubrir esto fue hecho con 2 tipos de algas. Aunque no lo creas, estas algas son en realidad solo una célula que es muy grande. Están formadas por una base donde se puede ver el núcleo, un tallo y un sombrerito. Ambas algas son distintas en su sombrerito. De hecho, una es plana y la otra es pomposa. La primera pregunta que se quería responder entonces era ¿de dónde viene la información genética? ¿Dónde se localiza? Y para responderla hicieron los siguientes pasos. Primero, tomaron una muestra de cada alga y le cortaron los sombreros. Esperaron unos días y se dieron cuenta de que las algas podían regenerar los sombreros y cada uno aparecía con la misma forma que tenía originalmente. ¿Qué conclusión se puede sacar de esto? Es que la información genética para poder formar el sombrerito está o en el tallo o en la base del alga, puesto que si estos se conservan, el alga todavía tiene la capacidad para volver a crecer su sombrerito. El segundo experimento consistió en cortar el sombrerito de ambas algas, pero además extraer el núcleo con una pipeta. El resultado que se obtuvo fue que ningún sombrerito volvía a crecer. ¿Qué se concluye a partir de esto? Que la información para generar el sombrerito debe estar en el núcleo. El tercer experimento es donde las cosas se ponen realmente interesantes para mi gusto. Aquí lo que hicieron fue cortar el sombrerito de cada alga, pero también cortar la base del tallo de cada alga. Y luego intercambiaron los tallos de cada alga. Esperaron unos días para que se regenerara y sorprendentemente lo que pasó fue que crecieron los sombreros invertidos. ¿Qué conclusión se puede obtener de este experimento? Es complicado, ¿no? Porque en el resultado anterior habíamos llegado a la conclusión de que la información genética estaba en el núcleo. Pero en este caso el núcleo era el mismo. Lo que se cambió fueron los tallos. Entonces, ¿por qué cambió la forma del sombrerito? La única respuesta lógica es que la información que tiene el núcleo se traspasa al tallo. Por lo tanto, si el tallo se intercambia, también se intercambia la información que llevaba acerca de qué sombrerito se iba a construir. El cuarto y último experimento consistió en tomar esas algas que tenían los sombreros intercambiados y cortarles los sombreritos nuevamente. Se esperaron unos días para ver si se regeneraban y se vio que regeneraban nuevamente el sombrerito, pero como eran originalmente. La conclusión es que de cierta manera aquella información que estaba en el tallo se agotaba, entre comillas, y se generaba nueva información a partir de la base del alga que permitía regenerar el sombrero como era originalmente. Si tratamos de interpretar todo esto, lo que obtenemos es que sí, en el núcleo está la información genética, pero esa información no permanece solamente en el núcleo, sino que es trasladada fuera del núcleo y llega al resto de la célula. Para que esto funcione correctamente, esa información que genera el núcleo debe ser traspasada continuamente. Anteriormente te había comentado que probablemente sabías que la información genética era el ADN y estaba en el núcleo, pero según los resultados de estos experimentos, eso no explica todo el panorama, porque el ADN es una molécula demasiado grande como para poder salir del núcleo. Entonces, ¿cómo realmente se transmite esta información? La respuesta la dejaremos para el próximo video y ahora te voy a explicar en qué consiste la actividad del día de hoy.
consiste en un formulario con 4 preguntas de desarrollo donde, bueno, en realidad tienes que contestar 3, porque yo te voy a ayudar con la primera. Yo voy a poner una imagen y te voy a preguntar qué conclusión se puede sacar del experimento y luego que justifiques cómo se llegó a esa conclusión. Es decir, debes argumentar. Por ejemplo, ¿qué conclusión se saca del experimento número 1? Es que la información genética para poder formar el sombrerillo del alga se encuentra o en el tallo o en el núcleo. ¿Cómo llego a esta conclusión? Porque si extraigo el sombrerillo pero mantengo el tallo y la base, donde está el núcleo, el sombrerillo puede volver a formarse. Una vez que termines de responder todo el formulario, envíalo y también entrega la tarea. Hazlo antes del plazo establecido para que yo pueda mostrar algunas respuestas en la clase presencial. Eso sería todo por hoy, chiquilines. Nos vemos.